Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer lo que es un unboxing, más o menos una revisión de lo que tenemos aquí en pantalla. Básicamente esto es una parrilla de inducción de 3 quemadores, así es como viene en esta caja cubierta aquí como lo vemos. Viene pues sellada, así que pues déjenme lo abro para mostrarles cómo se ve todo esto. Y pues bueno, ya abriendo lo que es la caja vamos a encontrar de primer plano este hule espuma. Me parece que creo que abrí la caja al revés, pero bueno, no basta con pues, sacar este hule espuma, lo sacamos, ahí está. Y obtendremos acceso, si la saqué al revés, a lo que es esta parrilla de inducción. Esta es la parte de abajo. Supuestamente esta parrilla es empotrable. ¿Qué significa con todo esto? Pues bueno, si en tu casa tienes pues tal cual un hueco para poner lo que es la estufa o la parrilla, solamente eso lo pones y listo. Esta es la parte de abajo, viene con esta malla protectora o esta bolsa, no sé qué sea. Aquí contamos con 3 ventiladores, cada uno es de su diferente o de su parrilla tal cual. Así que déjenme ver si puedo con esto. A ver, creo que no, déjenme paro y regreso. Pues bueno, sencillamente no pude, así que bueno, aquí tengo la caja. Viene con esta cinta como pues para pegarla en caso de que la vayas a empotrar. Y también ya la tengo aquí abajo, mira, aquí sí es como viene, te digo, viene en esta bolsa, en esta malla, ahí me veo yo, y viene con su instructivo. Dice que es pues una parrilla o una cocina de inducción de 3 quemadores, bueno, trabaja con un voltaje de 110 a 127 volt, con una frecuencia de 50-60 Hz. La entrada de potencia, bueno, puede variar entre sus 3 hornillas, entre sus 3 quemadores, que van de los 2000 watts, 1800 watts y 1600 watts. Tenemos pues su clavija de conexión, aquí venimos instrucciones e información general, así es más o menos como se ve esto. Contamos con sus controles táctiles, como lo ven aquí los tenemos señalados, pues que este es para activar esta, este es para activar esta y este es para activar esta de acá, ¿no? Su timer o su cronómetro, así como para subir, bajar la potencia, así como también para su botón de encendido y el botón de bloqueo. En cuanto más o menos, es que no la puedo levantar, pero bueno, aquí lo tenemos. Esperen a que la ponga en su lugar más o menos designado para checar todo esto. Encontramos su clavija, aquí la tenemos. En la parte de arriba pues es esto, aquí como lo ven, dice que no lo toquemos mientras esté funcionando porque se puede calentar. Del lado derecho encontramos pues estas ventilaciones. Del lado, bueno, de abajo, por así decirlo, no encontramos absolutamente más nada. Del otro lado igual ventilaciones y del otro lado pues absolutamente ya más nada. Así es como viene esto. ¿Te acuerdas? En la parte de abajo viene cada ventilador en su parrilla. Y pues así es como viene. Viene bastante bien. Está un poco pesada. La información del instructivo pues aquí viene, que soporta creo que hasta 5 kilos en cuanto a lo que es el peso de lo que le vais a poner encima, ¿no? Así como algunas otras funcionalidades. Lo voy a estar leyendo para ver qué información puedo rescatar de todo esto e incluirlo pues en este video, ¿no? Pero estas son las primeras impresiones, el unboxing, y pues va todo bien. Pues bien, ya teniendo la puesta aquí donde pues supuestamente tengo planeado ponerla, aquí encontramos todos los controles, tal cual solamente se conecta, se enciende se enciende un foquito de que ya está conectada, y pues para que funcione debemos de encenderla con el botón de on, ¿vale? Pues sí, obviamente, pero pues cabe mencionar que los botones tal cual a lo que he visto y en el instructivo pues son tal cual como las demás parrillas de inducción. Solamente, bueno, aquí en esta cuestión en el instructivo menciona que solamente soporta hasta 5 kilos. La verdad desconozco por qué, si sea que ya no calienta después de 5 kilos o que si este cristal o la base es muy frágil y después de 5 kilos se rompa. Y de ahí en fuera pues que todos los sartenes o toda la cuestión que vayas a poner aquí debe de ser ferromagnético, o sea que que se le peguen los imanes. Tenemos funciones de encender, bloquear la parrilla, bajar, subir la intensidad ya sea del temporizador o la temporizador, subir la potencia del calentado, y tenemos este botón que es para ponerle como un boost o un más a la potencia de los quemadores, ¿no? También contamos con diferentes capacidades o diferentes potencias. Me parece que esta es de 1600 watts como mucho, esta de 1800 y esta de 2000 watts como pues es la más potente esta. Y tal cual, pues para poner a calentar todo esto vamos a ocupar de lo siguiente. Mira, tengo aquí un comal, así que lo ponemos aquí, le damos en encender y seleccionamos cuál de las hornillas queremos, bueno, cuál de las hornillas o cuál de las parrillas queremos encender, si la de abajo, la de arriba o la de la derecha. Supongamos que queremos encender la de la derecha.
ya seleccionada, pues podemos subirle o bajarle la potencia, pero pues para que arranque le tenemos que subir. Tiene o supuestamente tiene hasta 9 niveles de potencia esta cuestión, y si le quieres poner más potencia pues le pones el botón de boost, ¿no? Y las diferentes potencias pues va a depender de lo que quieras hacer. Supuestamente desde el 1 es para freír comida, el 2 es para sopa, el 3 es para, decía que barbacoa, cuestiones así. Directamente aquí lo que te recomendaría es subirle hasta la intensidad que tú consideres buena para lo que vayas a hacer. Y tenemos el temporizador. Mira, si seleccionamos el temporizador podemos seleccionar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que tú quieras, y después de este tiempo pues se va a apagar en automático. También en el instructivo menciona que si no se ocupa durante 60 segundos entra en modo standby, o sea que pues va a ahorrar energía. Y ya tal cual, aquí como ven, ya esto está caliente de hecho, y pues para apagarla o para desconectarla, o no sé cómo la quieres utilizar tú, en mi caso pues es desconectarla y conectarla cuando la vayan a ocupar. Pues si la vas a desconectar es esperar a que se apague este ventilador. Y ya, tal cual es el instructivo, las indicaciones de todo esto es como cualquier otra parrilla de inducción. Ya tengo en el canal otro video hablando de todo esto, todo lo que tienes que tener en cuenta, todas estas consideraciones. Y bueno, creo que aquí quedaría este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.